¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Transformando Vidas. Mi nombre es Dalila Gallegos y le doy la más cordial bienvenida a esta emisión en la cual vamos a hablar acerca de la enfermedad por modelantes inyectables. Descubre de la mano de nuestros expertos qué es, cuáles son sus consecuencias y lo más importante, el evitar que te conviertas en una víctima más en manos de charlatanes. Adelante, acompáñanos. Actualmente, se cuenta con herramientas tecnológicas para realizar procedimientos quirúrgicos más seguros, destinados a mejorar la estética facial y corporal. Las cirugías estéticas o reconstructivas deben realizarse solo por cirujanos plásticos certificados, pues es la única forma de acercarse de manera fiable a conseguir ese equilibrio o mejora en imagen física. Desde la antigüedad, el ser humano se ha sentido atraído por mejorar su estética corporal, sometiéndose, como siempre, a diferentes tratamientos o incluso a dietas rigurosas, ejercicios extremos, cirugías estéticas y, por supuesto, inyecciones que van con polímeros de dudosa calidad y que esto puede ocasionar graves consecuencias a su salud, ya que muchos vivales y charlatanes se han aprovechado de esto por su supuesta simplicidad y lo barato que puede ser. Pero como dicen por ahí, lo barato sale caro, y así nos lo demuestra el doctor Luis Manuel en esta entrevista. Cualquier sustancia exógena, extraña que se inyecte en los tejidos blandos de nuestro organismo puede tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Cuando estas sustancias no son toleradas por el organismo, la primera reacción, lo inicial, es una respuesta de inflamación. Puede ser solo a nivel local con enrojecimiento, dolor, pero puede ser algo tan serio como fiebre, inclusive choque. Esto puede presentarse desde las primeras horas después de la inyección hasta no dar ninguna sintomatología o no dar ningún signo, y muchos años después, te estoy hablando de 10, 15, 20 años después, empezar a dar estos síntomas. A pesar de ello, en América Latina, el uso de los biopolímeros como tratamiento estético no se ha detenido, a diferencia del mercado europeo, estadounidense, canadiense y australiano, donde sí fueron prohibidas este tipo de sustancias hace más de 10 años, pues se ha comprobado que provocan la llamada halogenosis, como se hace llamar a la enfermedad producida por modelantes, ya que es importante entender que aún no se encuentran estudios que permitan verificar la biocompatibilidad de estas sustancias de relleno en ninguna de sus presentaciones. El término halogenosis o halogenosis iatrogénica se refiere a las enfermedades que están causadas por introducir sustancias extrañas al organismo. Últimamente está en boga pues por toda la problemática relacionada con las sustancias que se utilizan con el fin de embellecer un rostro o el contorno de la figura de una persona, pero que sin embargo no tienen una preparación rigurosa o una prueba de que sean toleradas por el organismo, y entonces dan estas consecuencias. Cabe mencionar, y esto es muy importante que lo sepan, que aunque sea considerada biológicamente inerte, es decir, estéril, es posible que una vez aplicada la inyección con estas sustancias, de momento la paciente comience a experimentar una reacción inflamatoria granulomatosa, que posteriormente dé paso a una deformación local para después comenzar a emigrar a otras zonas, por lo que de inmediato se debe acudir a recibir atención médica. Nuestro cuerpo hace un intento por encapsular o aislar estas sustancias. Sin embargo, estas reacciones inmunitarias son tan fuertes que no lo logra el cuerpo por completo, sino que se producen concentraciones del material y de reacción alrededor, pero que son poco definidas.
y que poco a poco con el tiempo, pueden ser semanas, pueden ser años, van migrando hacia la piel, hacia zonas más superficiales, entonces el daño es extenso. De acuerdo a lo publicado por la revista Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana acerca de los biopolímeros como rellenos, este indica claramente que estos no son sustancias biocompatibles, es decir, el organismo los identifica como un cuerpo extraño, por lo que no está en capacidad de reabsorberlo, causando reacciones inmediatas y que a veces aparecen hasta 25 años después. Dependiendo sobre todo pues, de la sustancia, aquí estamos hablando de un mundo de cosas, tantos como la creatividad o la inconsciencia del que la inyecta tenga, pero en general las reacciones tardías se producen inicialmente dolor o estados de respuesta inflamatoria que el paciente los manifiesta como cansancio, como fiebres inexplicables, como un desgaste en todo su organismo, y estos podrían ser alarmas de que algo hay por ahí y rara vez los pacientes se acuerdan de que tanto tiempo antes pues, se sometieron a un procedimiento que no estaba regulado. Muchos han sido los casos que se han registrado en nuestro país. Tan solo entre 2008 y 2010 se registraron cerca de 5.100, siendo el caso más emblemático el de la cantante Alejandra Guzmán, a la que para aumentar el glúteo infiltraron supuestamente cemento para huesos para después determinarse que había sido un metacrilato. Desafortunadamente en este tipo de cosas, al no haber regulación, la verdad, el límite está en la mente o la calidad moral del individuo que las aplica. Se han llegado a reportar casos de inyecciones de aceite vegetal, de aceite de automóviles, guayacol. A los pacientes les dicen, no, este es un producto con colágena y resulta que no tiene nada que ver con eso. Entonces, la verdad es que es amplísima la variedad de las cosas que se han reportado y desgraciadamente con consecuencias muy serias. Por otra parte, el abordaje de estos pacientes es todo un reto, ya que no hay un tratamiento satisfactorio para todos los casos. Quirúrgicamente, es eficaz la resección en bloque del material extraño, pero puede condicionar deformidades y ser necesario el uso de colgajos o injertos para la reconstrucción de los defectos resultantes. Estamos en pañales, apenas abordando la punta del iceberg del problema. Se sabe poco y es relativamente poca la experiencia que tenemos los cirujanos plásticos en atender estas secuelas contra el universo de gente que se ha sometido a estos procedimientos. El abordaje consistiría en, pues primero, proteger la vida y el evitar las secuelas que desafortunadamente no solo son en los tejidos en los que se inyectó. Hay órganos que se pueden ver afectados, riñones, hígado, etcétera, que si no controlamos la respuesta inmunitaria, se pueden ver afectados permanentemente si no controlamos eso. Una vez que protegemos estos órganos, que controlamos la respuesta inmune, pues las secuelas en tejidos blandos, las deformidades, las úlceras, hay que resolverlas de manera individualizada. En ocasiones es imposible sustituir toda una pierna, todo un glúteo, son áreas muy, muy grandes y que no podemos hacer en un solo procedimiento. Lo que se recomienda es proceder de manera muy conservadora, siempre con seguridad, y a lo mejor se van a requerir muchas cirugías, muchos tratamientos, pero es la manera más segura y que nos puede ofrecer los mejores resultados para estos pacientes que pues hasta hace poco no había solución y iban tocando puertas y siendo conejillos de indias de lo que se nos ocurría para tratarles de ayudar. No teníamos respuesta para ayudarles. Como dice el dicho, lo barato sale caro. Por ello, para evitar ser una víctima con terribles secuelas, antes de recurrir a alternativas supuestamente fáciles, rápidas y económicas para mejorar tu figura, debes acudir con un cirujano plástico certificado, pues solo él está capacitado para informarte acerca de las alternativas y lo que realmente necesitas sin poner en riesgo tu salud. Consulta en México la página de la EMPERC, www.cirugiaplástica.mx, y verifica que aparezca su nombre ahí. Si no lo está, seguramente es un charlatán.
encontramos con la doctora María Margarita Vaquero Umaña. Ella es cirujano plástico certificado, que ustedes la conocen cariñosamente por Maggie. Y tenemos las preguntas más frecuentes, sobre todo en lo que es la enfermedad por modelantes inyectables. ¿Cuáles serían los efectos adversos de inyectarse los biopolímeros? Maggie, buenos días. Dalila, buenos días, ¿cómo estás? Mira, es importante siempre informar a las pacientes porque los efectos adversos no se ven inmediatamente. Generalmente los efectos se ven en periodos ya más tardíos. ¿Y cuáles son? Pueden haber úlceras, puede haber exposición, digamos, de tejido, puede haber infección, a tal punto que puede haber necrosis. Nosotros hablamos de necrosis cuando hay muerte del tejido, ya que estas sustancias tienen un comportamiento ambiguo en el cual hay veces se pueden quedar encapsuladas y no hacer ninguna afección al resto del cuerpo, pero hay otras ocasiones en las que sí nos puede afectar pues de manera grave. Lo grave también que se mencionaba también dentro de la cápsula con el doctor Luis Manuel es que el hecho de poder inyectarte esto también a veces puede ocasionar que migre en otros lados. Exactamente. Ese era lo que te estaba tratando yo de explicar un poco a las pacientes. Cuando se inyectan algo, en el momento el resultado es muy bueno, es adecuado a lo que están buscando. Puede decir, ay, pero genial. Claro, aumenta el volumen de mis mamas, aumenta el volumen de mis glúteos, pero los efectos que hemos visto a largo plazo, que se ha venido estudiando un poco más, porque hubo un boom de estas sustancias en las que no se sabía qué pasaba si uno se inyectaba a posterior, a largo plazo. Después empezaron a haber casos en donde el material migra, si es en mama, pues puede llegar ahí localmente a comerse la mama. O sea, cuando yo hablo de necrosis es que se muere completamente todo el tejido. En glúteos se puede regar hacia las piernas, a tal punto que esas partículas se pueden desprender como si fuera un coágulo, como cuando tenemos una embolia de grasa, que muchas veces hemos hablado en la liposucción, y eso se puede desprender y irse al pulmón, irse al cerebro, y ser mortal. Seguramente muchas personas van a decir, chin, es que ya estoy empezando a presentar algún tipo de rojez o inflamación en el área donde me apliqué estos modelantes inyectables. ¿Qué cosas no debemos hacer para evitar en ese momento que migre a otro lado, al menos poder llegar con la ayuda necesaria? Bueno, primero es informar que esta enfermedad existe. Porque si tú te pusiste una sustancia en el glúteo o en las mamas, si tienes algún enrojecimiento, muy seguramente lo puedes asociar a algún golpe, a algo que te picó, a alguna situación no relacionada con la cirugía. Entonces son los primeros síntomas que uno tiene, que se enrojezca, que te dé un poco de comezón, que se ponga un poco duro. Entonces los pacientes empiezan a masajearse, empiezan a ponerse calor local, empiezan a ponerse pomadas, y eso es lo peor, porque lo que van a hacer es activar ese tipo de sustancias para que tengan mayor migración y los efectos pues sí sean mucho más rápidos. Antiinflamatorios que luego dicen, no, pues me voy a poner una inyección de betametasona, algún corticoide, esto es malo. No funciona. No funciona, y lo que hace es que pueda acelerar o desencadenar el proceso de la migración y que la enfermedad pues progrese de manera más pronta. ¿Puede producir tumores o septicemia? Sí. ¿Qué pasa? Un tejido en donde hemos tenido una serie de infección, como hablábamos, que puede ulcerar, o en dado caso puede llegarse a tener alguna necrosis, el tejido muerto, si no es tratado, puede diseminarse por todo el organismo, y esto pues es una infección generalizada, que es a lo que nosotros llamamos una septicemia, y la septicemia, si no se trata a tiempo, nos puede llevar a la muerte. ¿Qué pasa a aquellos pacientes que a lo mejor en este momento nos están viendo y que dicen, chin, yo me acabo de inyectar un modelante, ¿qué puedo hacer si ya me lo inyecté? Bueno, lastimosamente en ese punto de llegar y extraerlo es complicado, sino lo que tenemos que darles tiempo y esperar que la sustancia se encapsule y de ahí no migre. Lo que nosotros sí les recomendamos es que por favor se asesoren bien antes de ponerse alguna sustancia que no sea permitida, ya que actualmente se han demostrado que con seguridad únicamente la grasa funciona para hacer volúmenes grandes, para hacer rellenos de volúmenes grandes. En cara se utiliza ácido hialurónico en muy pequeñas cantidades, pero nosotros, por ejemplo, tenemos una sustancia como el Macrolane, que es un ácido hialurónico, pero en grandes cantidades no hemos visto, digamos, estudios a largo plazo
que sea completamente seguro para la salud. Entonces, la única sustancia es la grasa y en dado caso, pues los implantes de mama y los implantes glúteos. Es mejor ahorrar y de verdad programar tu cirugía con una persona capacitada, con un cirujano plástico certificado que te dé los pros y los contras de por qué el procedimiento, a someterte a algún procedimiento que después vayas a tener que pesar y que te va a pesar toda la vida. Claro, acuérdense, lo barato sale caro y es mejor asesorarte con un cirujano plástico certificado, como en este caso la doctora Maggie Vaquero. Maggie, ¿dónde te podemos contactar? Claro, estamos en el Hospital Ángeles de Morelia, en el consultorio 608. Nuestros teléfonos son el 443-339-1463 y ahí pues estamos a su disposición para hacer las citas, los comentarios, las asesorías que quieran. Claro, y ya lo saben, la clave helada internacional para nuestros amigos que nos ven en otras partes del mundo es 01152 y el número que nos acabas de proporcionar. Muchísimas gracias. Gracias, Dali. Continuamos aquí en Transformando Vidas y antes de irnos a una pausa tenemos una pregunta para ustedes. ¿Saben quiénes son las personas que más les afecta la enfermedad por inyectables modelantes? Bueno, pues la respuesta al regreso después de esta pausa.